Continuamos en Sanidad Interior y estamos viendo cómo te recuerda la historia de la lora. Te recuerdas que a la lora se le quitó la cadena y ella se quedó paralizada. Dice que esa jaula era muy grande donde la lora estaba y la lora hubiera podido volar, hubiera podido escapar por la puerta. Sin embargo, por pensar que estaba encadenada, se quedó parada y dejó que el gato se la comiera. Si después de quitarle la cadena, alguien hubiera metido un palo en la jaula y arrojado la lora al suelo, ella hubiera gritado: «Déjenme en paz». Ahí me sacaron de mi lugar, me encarcelaron y encima de todo me están de molestar. Acá no hay paz en este lugar. Pero si a pesar de sus quejas hubieran seguido haciéndolo, poco a poco la lora se hubiera dado cuenta de que ya no estaba encadenada y hubiera empezado a utilizar sus alas otra vez. Y al entrar el gato en la jaula, ¿te recuerdas que el gato entró en la jaula? La lora hubiera salido volando por la puerta y hubiera escapado. Hicimos esa comparación de que nosotros somos como la lora, como esa lora encadenada. Satanás nos tenía también encadenados antes de llegar a Jesús. Satanás nos tenía encadenados y nosotros lo sabemos muy bien. Diariamente nos vienen problemas, nos vienen dificultades. Cada uno de esos problemas nos va haciendo crecer un poquito cada día nos va haciendo crecer. Un día Dios ve que nosotros ya estamos más fuertes y libres de nuestras debilidades y fracasos. Él ya lo sabe, pero nosotros todavía no nos damos cuenta de ese cambio que va sucediendo en nuestra vida. Y como esa lora, seguimos pensando que somos débiles y que no podemos enfrentarnos con situaciones tan difíciles. Pensamos que no vamos a poder salir adelante. Si Dios permite una prueba, entonces, hermano, que nos lanza al suelo, gritamos: «¡Ay, Dios mío, quítame esta prueba! Me está mortificando. ¿Acaso no tengo ya bastantes problemas para que tú permitas esto todavía? Quítamela, por favor». Sin embargo, hermano, por más que gritemos, Dios no lo va a hacer. Esa es la terrible experiencia que tenemos. Y entonces, como no nos quita la prueba, seguimos gritando: «Señor, ¿por qué me tratas tan duro?» Y con tanto grito, pero Dios permite que la prueba siga. Luego, poco a poco, en medio de esa situación, empezamos a encontrar nuestras alas de fe y empezamos a volar. Volamos por encima de la prueba y cuando nosotros hemos aprendido que sí podemos vivir en victoria en medio de ella, esa prueba va a pasar y viene otra y viene otra. Entonces nos vamos dando cuenta de que nunca más tendremos que temer a esta clase de prueba porque nosotros sabemos que podremos vencerla. Estamos libres de ella. Y cuando ha pasado entonces esa dificultad, esa prueba, podremos mirar atrás y decir: «Gracias, Señor, por esta experiencia y por todo lo que me enseñaste a través de ella». Y podemos recordarnos entonces de ese texto de 1 Corintios 10:13, apréndetelo, hermano, de memoria. 1 Corintios 10:13, en donde nos dice a nosotros, imagina que San Pablo está enfrente de ti y te dice a ti y me dice a mí, ahí en el corazón de María, a los pies de Jesús, San Pablo nos va a decir:
Dios es fiel y no permitirá que tú seas tentado más de lo que puedes soportar, sino que juntamente con la tentación te vendrá la salida. Dios es fiel. Es que lo que pasa, hermano, es que cuando estamos en medio de dificultades, en medio de pruebas, se nos pasa el tiempo ocupados en clamar a Dios a gritos que nos saque de esa prueba, y se nos olvida pedir que nos muestre la salida. Nosotros no le pedimos que nos muestre la salida, qué tenemos que hacer, sino que le queremos pedir a Él a gritos que nos quite esa prueba. Y es que Dios siempre nos provee de esa salida, pero Satanás busca asegurarse de que nosotros estemos también tan ciegos, que no miremos esa salida y que no la podamos encontrar, porque nos sumergimos en los problemas y no vemos las cosas como Dios las mira, no le creemos que Dios es fiel, que no permitirá más allá de lo que podemos soportar. Es que en realidad lo que debemos decir en medio de las pruebas es: Señor, siento que no puedo soportar esto. Mis propias fuerzas se acaban. Tú has prometido que no vas a permitir tentación ni prueba que sea más de lo que yo puedo soportar, y que cada una tiene una salida. Muéstrame pues esa salida. ¿Cuál es la salida? ¿Para dónde debo ir? ¿Qué debo de hacer? Muéstrame. En lugar de hacer eso, lo que hacemos nosotros es gritar que nos quiten la prueba, y deberíamos nosotros preguntarnos: si Dios ya sabe que yo ya estoy suficientemente fuerte para resistir las pruebas, ¿por qué tengo que saberlo yo? ¿Por qué no puedo vivir tranquilo? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Y la respuesta es que Él también tiene otros propósitos para nuestra vida, porque la vida es como una universidad privada en donde Él nos va mostrando a nosotros cuáles son sus propósitos. Muchas veces nosotros, cuando pensamos que lo que nos está pasando es más grande de lo que podemos soportar, lo que en realidad estamos diciendo es: Dios, tú no me amas. ¿Por qué permitiste que muriera mi abuelita, mi mamá? ¿Por qué permitiste que yo me enfermara? Cuando nosotros empezamos a pensar o pensamos a decirle y le decimos a Él y le gritamos que nos quite las pruebas, lo que estamos diciendo es que Dios no es fiel. Y hermano, entonces, cuando tenemos esos modelos, hemos visto cómo debemos orar para poder perdonar a Dios en esos momentos que hemos creído que Él no nos oye, que Él no nos escucha. Hoy, hermano, ahí en el corazón de María Santísima, postrado a los pies de Jesús, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo, yo te invito a que nos sigamos santificando. Preparémosle el camino a Jesús, que vendrá en su segunda venida a juzgar a vivos y muertos, y que viene por una iglesia fiel, una iglesia que se está preparando. Hermano, recuerda que al final de los tiempos la iglesia se va a dividir en una iglesia fiel y en una iglesia apóstata. Una iglesia fiel dirigida por un papa de la sucesión de San Pedro, y una iglesia apóstata en donde habrá un falso papa. Al final de los tiempos, hermano, nuestra iglesia se va a dividir, y nosotros tenemos que estar fuertes, firmes en nuestra fe, siguiendo a ese papa según San Pedro. Una iglesia que va a apostatar al final de los tiempos, una iglesia que va a perder la fe, va a perder la caridad.
en donde solamente un resto, ahí en ese corazón de María Santísima, en ese cenáculo donde vamos a ser llenos del Espíritu Santo, ya que el enemigo ha infiltrado nuestra iglesia a través de la masonería eclesiástica, ahí a altos niveles, ya no las está destruyendo desde afuera, sino desde dentro ahí. Hay teólogos que ya no creen en los milagros de Jesús, hay personas que se están oponiendo al Papa Francisco, ahí, hermano, en el corazón de nuestra iglesia, ahí va a haber una división al final de los tiempos, y nosotros, guiados de la mano en el corazón de María Santísima, llenándonos del Espíritu Santo, le tenemos que preparar esa parucía, esa gran fiesta, a nuestro Señor que vendrá por una iglesia fiel para casarse con su iglesia en las bodas del Cordero. Y hoy ahí, hermano, donde estás, en medio de la prueba, le puedas decir a Jesús hoy: Señor, siento que tú no me escuchas, yo siento que no puedo soportar esto que me está pasando, mis propias fuerzas se acaban, Señor. Tú has prometido que no vas a permitir tentación ni prueba que sea más de lo que yo puedo soportar, y que cada una tiene una salida. Muéstrame, pues, esa salida. Y con esos sentimientos en el corazón de María, sigues santificándote, rezando el rosario, meditando la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, y pensando que Dios es fiel y que no permitirá nada más allá de lo que tú y yo podamos soportar, y que en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, Él nos va a mostrar la salida.